Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que están sintonizándonos a través de todas las plataformas que tenemos a tu disposición esta noche. Hoy es domingo, domingo 2 de febrero del año 2020, ya las 9:14 hora del Pacífico de Estados Unidos, 11:14 hora del centro de México. Estamos anunciando a través de nuestras plataformas digitales que íbamos a comenzar por ahí de las 11:15, pero decidimos probar un poquito porque la última vez que tuvimos por ahí un poquito de problemas técnicos, pues por eso quisimos no jugárnosla esta vez. Es para nosotros bien importante que nos sintonicen, estar juntos en este medio. Siempre es nuestro gozo poder llegar a sus hogares, y más que nosotros llegar a sus hogares, nuestra encomienda que confiamos el Señor nos ha otorgado es que la palabra del Señor sea anunciada. Estamos obedeciendo lo que Pablo le dijo a Timoteo, que predicáramos a tiempo y afuera de tiempo. Y entonces por eso estamos bien contentos de que si nos estás sintonizando, pues felicidades, compártenos por ahí, vete a la plataforma de Spreaker, comparte este medio. Yo sé que ya es noche, ya estás por acostarte, pero nosotros estamos apostando de que posiblemente puedas tú el día de hoy pues tratar de utilizar estas últimas horas estas últimas horas de nuestro día para poder pues estar delante de la palabra del Señor y que el Señor nos hable. Estamos por empezar otra semana, y pues para mí yo creo que lo que tenemos que hacer es dedicarnos a la palabra del Señor. Perdóname que estaba un poquito distraído ahorita, pero estoy precisamente en las redes sociales compartiendo, y si tú estás conectado a través del Facebook y otras plataformas, pues te invito a que también me ayudes para poder llegar a más personas. Y en unos días tenemos por ahí una pequeña sorpresita, porque en unos días vamos a tratar de que estemos haciendo los audios, los estudios, de Lux Podcast, los vamos a estar haciendo ya a través de YouTube, a través de videos. Entonces pues el Señor nos está un poquito ayudando en esto, y muy pronto ya tendremos Lux Podcast, ya a través de la plataforma de YouTube en video, y hacer un poquito más abierta la comunicación. Vamos a estar transmitiendo en vivo. Los horarios a lo mejor están un poco amigables, pero el chiste es que podamos encontrar algún pretexto para estar juntos. Este es el episodio número 18. Hace poquito tiempo estuvimos hablando de la palabra del Señor juntos otra vez, y hablamos del capítulo 10 del libro de los Proverbios, y nos quedamos por ahí en el verso 9. Entonces yo creo que, perdón ahí los ruidos que se puedan llegar a escuchar, pero yo creo que es bueno que nos volvamos a juntar antes de que pase más tiempo para continuar, porque de aquí en adelante la carrera va a ser larga. Y entonces yo creo que el Señor nos está llamando a continuar esta carrera juntos y poder estar en el libro de Proverbios. ¿Dónde está tu Biblia? ¿Dónde la dejaste? Yo creo que lo importante y el querer hacer este estudio en un día domingo por la tarde, pues era de cierta manera, amigos, tratar de que hiciéramos este estudio donde a lo mejor muchos de nosotros, a lo mejor de una manera errónea, y no quiero ser tan tajante, pero el domingo ya es el día del Señor, muchos ya vimos el Super Bowl, ya nos aventamos juntos una buena comida, y dijimos, bueno, ahora sí ya vamos a empezar nuestra vida normal, ya le di al Señor lo que le correspondía, ahora déjame vivir entonces mi vida de una manera normal, y ya me toca pues vivir como yo quiero, ¿no? Y creo que pudiera ser un poquito peligroso el irnos por ahí y no llegar a pensar delante del Señor que lo que eso significaría es de que estamos dividiendo erróneamente nuestra vida entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces la palabra de Dios nos enseña lo contrario. Entonces por eso me acuerdo uno de mis pastores cuando estaba yo más joven, por ahí del año 2000, me decía que los sermones que él predicaba eran para el lunes en la mañana.
Y yo creo que utilizando esa mentalidad, nuestra vida es para todo siempre estar delante del Señor. Porque la palabra del Señor, cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos acerca de cuando iba a regresar, dijo una palabra que a mí realmente retumbó en mi corazón, hablando de sus siervos, bienaventurado aquel siervo a que su amo lo encuentra haciendo lo que le pidió. Entonces, pues ve por tu Biblia, la dejaste en el carro, pues bueno, ya en esta ocasión a lo mejor me puedes solo escuchar o ir por ella, te puedo esperar, y mientras lo haces, pues seguimos aquí juntos. Ya tenemos 6 minutos de transmisión, por ahí hubo 1 minuto de silencio para todos los aficionados del fútbol americano que a lo mejor perdió su equipo, pero no es broma. Estamos esperando a que la gente se conecte. Y ¿por qué no vas por tu Biblia? Y antes de que hagas eso, agarra tu teléfono celular, búscanos en facebook.com/después de obscuridad lux, así todo pegado, o puedes encontrarnos también en www.luxpodcast.com. Ahí puedes encontrar algunos de nuestros estudios que tenemos de los capítulos que hemos estado haciendo. No he posteado lo del capítulo 9 y 10 porque quiero juntarlo como un estudio completo. Aproximadamente van a ser como unos 5 capítulos que van a poder cubrir todo este material que es muy grande. Yo nunca pensé tener 17 capítulos y me refiero a 17 episodios que solo cubrieran parte de lo que estamos viendo, pero la riqueza de la escritura es muy grande. El episodio de hoy se llama La bendición del Señor, y sí está completamente basado en lo que dice Proverbios 10, capítulo 22, donde dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y yo creo que muchas veces cuando estamos por ahí pensando un poquito en esto, pudiera ser posible que pensáramos de que el Señor nos está hablando de por ejemplo, de temas muy sencillos, que pues no tengas deudas, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, o dinero mal habido. Y no estoy validando nada de eso, pero yo quisiera decirte que esa es una visión un tanto incompleta de lo que de lo que realmente la Escritura nos está queriendo enseñar. Y por eso te quiero invitar, amigo, hermano, que me estás oyendo el día de hoy. Quiero invitarte para que el Señor nos hable juntos. Y vamos entonces ya a la palabra del Señor. Te sigo invitando a que te conectes aquí a Spreaker.com y podamos mantener esta comunicación, este canal de comunicación abierta. Voy a hacer lectura. Voy a leer los versos que nos tocan en esta ocasión. Y este es Proverbios capítulo 10, verso 10 hasta el 22. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente, se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son ciudad fortificada. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. El camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. En los labios del justo apacientan a muchos. Otra vez voy a leerlo. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si recuerdan, hace unos poquitos días
estábamos precisamente hablando de estos dos caminos que son mutuamente excluyentes que nos enseña la palabra del Señor, acerca del camino de muerte, el camino de insensatez y el camino completamente de la sabiduría. Y es muy interesante ver cómo el mensaje que estuvo preparando Salomón por 9 capítulos ya se está haciendo realidad en dichos, como les dije, hay algunos que son antitéticos, que a lo mejor es una palabra que dices parece vacuna, pero básicamente está poniendo las dos caras de una moneda, pero esa metáfora está un poquito errónea porque es como si las dos, como están hablando de la misma moneda, y sería un poquito decir, bueno, la vida tiene lados buenos y lados malos, pero son caminos que llevan a completamente lados diferentes. Estamos hablando básicamente como una Y en el camino, una disyuntiva en el camino. Sería la proporción todavía más adecuada al nosotros estarnos refiriendo a lo que la Escritura nos está diciendo. Entonces, es importante que tú lo puedas ver de esa manera, porque no es como la filosofía que habla el yin yang, o incluso haciendo un poquito memoria de las películas que luego estamos viendo en este entorno de nuestra cultura occidental, como la Guerra de las Galaxias, donde se habla de la fuerza, que se tiene que encontrar un balance, y esa es la respuesta humana. Incluso esto no es una filosofía nueva, es una filosofía que, si bien es cierto, no tiene fundamento en nuestro pensamiento occidental, pero hablan de la maldad y la bondad como algo necesario, como parte del universo, y básicamente es una idea, nada más, porque indudablemente cuando tú estás viendo la vida, el mal pues realmente sucede porque el mundo está roto, pero no es necesario, es un accidente. Incluso, como dije hace algunos capítulos, a lo mejor si estás apenas sintonizándonos, hace unos capítulos hablé de un debate muy interesante que estuve viendo de científicos que estaban hablando acerca del diseño original. Y el diseño original, o la teoría del diseño original, es aquella que sostiene que hay suficiente evidencia en el universo, para dejarnos saber que nosotros no somos un accidente, que la teoría de la evolución es inaceptable. Y uno de ellos estaba hablando de la dificultad de entender la noción de un creador perfecto al momento en que él ve la realidad de la naturaleza y del comportamiento humano con tanta desviación. Y en la desviación me refiero a comportamientos pues que no son aceptables. Incluso dice que él lo ve hasta en el ámbito científico médico, cuando se habla de las enfermedades. Básicamente los virus, como ahorita tan famoso el coronavirus, son accidentes. Es así, realmente los científicos están dándose cuenta que son seres que es evidente que algo salió mal en el momento en que fueron creados. Básicamente un virus es un ser que incluso a veces se duda que sea un ser vivo. Simplemente es una conjunción de máquinas que trabajan a nivel genético, que destruyen. Entonces realmente es algo bien interesante si me prestas tantito tu mente para poder platicar un poquito de estos temas, que no te quiero aburrir, pero es importante que lo pienses, porque incluso cuando la gente científica se pone seria al meditar en lo que ve, porque se supone que la ciencia es, tú estás observando, el primer paso del método científico es observar, están viendo y se dan cuenta, aquí algo salió mal. Y nosotros podemos verlo en los primeros capítulos de la Biblia, donde el hombre pecó, y entonces no lo explica durante toda la escritura que algo anda mal. Y entonces esa disyuntiva sucedió en la caída del hombre, y sucedió porque nosotros nos creímos suficientemente sabios en nosotros mismos, y nosotros partimos nuestra relación con Dios, y nuestro caminar de ahora en adelante es muerte. Entonces, al estar pensando en cómo compartirles esta parte de la escritura, es siempre recordarles que no estamos hablando solamente de, ay, no te equivoques, sé un poquito más sabio, ten un poquito más de paciencia, porque son consejos muy humanistas, amados hermanos, que realmente están basándose en la capacidad de tu fuerza de voluntad para poder llegar a un bien. O sea, evita las deudas, sonríele a tu marido todos los días, que esas cosas en sí no son malas, pero realmente
si tu corazón no ha sido transformado por el amoroso poder de nuestro Padre Celestial, realmente ese cambio va a durar mientras tú tengas fuerza de voluntad. Y entonces cuando termine la fuerza de voluntad, entonces tu vida va a ser la misma. Y la Biblia no solamente dice que va a ser la misma, porque en el momento en que nosotros llegamos a tener esa seria y absoluta necedad, puedes tú darte cuenta que el Señor va a tomar cartas en el asunto y puede ser posible que puedas, como la Escritura dice, llegar al juicio eterno. Voy a hacer una pequeña pausa, no voy a ir a ningún lado, simplemente recordarles que compartan la transmisión. Si nos estás escuchando, busca en tu teléfono celular la plataforma Spreaker, puedes verla en tu navegador y tenemos por ahí un chat. Si tienes tú alguna pregunta, algún comentario de lo que tú estás escuchando, les invitamos para que puedan hacer un comentario. Estoy aquí escribiendo en la plataforma. Y es bien importante que tú nos puedas ayudar si lo quieres hacer así, y es una manera de que esto se vuelva un diálogo. Bueno, vamos a la escritura, ya tenemos bastante tiempo aquí, ya tengo 17 minutos, menos el minuto de silencio por ahí que estamos viéndolo. Entonces, vamos a la escritura y dice aquí que el que guiña el ojo, y voy a tener que regresar un poquito más adelante, pero vamos a ver, voy a regresar desde el verso 6, pero voy a leer el 9 y lo voy a terminar en el verso 11. Dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Y quiero que te recuerdes cuando estuvimos leyendo, mira el verso 6, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. Ahora leo otra vez el 11, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Y eso es un dicho muy parecido. Entonces, cuando tú estés leyendo la escritura, para nosotros en español realmente no hace mucho sentido. Es como, oye, se está repitiendo, porque nuestra manera de hacer poesía es muy diferente. Entonces, las personas que leen en hebreo, el hebreo es muy visual, nuestras letras hasta cierto punto pudiera ser como un poquito aburrido. Pero en el momento en que tú estás leyendo el hebreo, está haciendo como un verso todo esto. Es como una rima completa de varios versículos, y algunas personas que comparten conmigo, que hemos estado platicando, es como decir como un sándwich, donde los versos que se parecen mucho serían el pan, y lo de adentro es como el material con el que preparaste esto. Entonces eso es como un bocado. Entonces comienza hablando de que las bendiciones están sobre la cabeza del justo, y luego habla de que la violencia cubrirá la boca de los impíos. Acuérdate, son dos caminos. Y entonces empieza a explicar cómo es que las bendiciones están sobre la cabeza del justo, y cómo son proverbios antitéticos. Quiere decir que tienen un lado que camina por el lado de la sabiduría y la bondad, y el otro lado es un lado del que camina hacia la muerte. Entonces, si juntamos todo lo que habla del camino de la bondad, dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, la memoria del justo será bendita, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, el que camina con integridad anda confiado, y manantial de vida es la boca del justo. Entonces está hablando de bendiciones en tu cabeza, tu memoria va a ser bendita, vas a recibir los mandamientos en tu corazón, el que vas a estar confiado porque caminas en integridad, y entonces vas a tener entonces un manantial de vida. Eso es una conjunción de la actividad de Dios en tu vida. Empieza con bendiciones en la cabeza del justo, que continúa con una vida de integridad, con una vida de que tu memoria está siendo bendita porque tu actuar está conforme a la manera de ser de Dios. Acuérdate, estoy leyendo nuevamente del verso 6 al verso 11. Y termina con que hay un manantial de vida también en tu boca. La vez pasada, en el episodio 17, dije que una de las grandes torturas del ser humano es de que podemos creer cosas muy bonitas, pero nuestra boca y nuestras acciones son completamente diferentes a lo que nosotros creemos y hacemos. Hace unos días estaba yo observando en un programa de televisión de un joven que pues estaba un poquito viviendo en una ilusión en su mente. Estaba enfermo él de su mente, y decía que él era un robot que venía del futuro para salvar a la humanidad. Y la persona que lo estaba tratando, el médico que lo estaba tratando,
tomaron algunos videos de su cuarto y en los videos de su cuarto puedes ver que su casa es pues su cuarto es como un basurero lleno de botes de plástico y le dice el doctor, muy, muy sabio, el doctor dice, si tú vienes del futuro y tu misión es salvar a la humanidad, ¿por qué no empezaste por tu cuarto? ¿Por qué no empezaste levantando los botes de plástico o reciclándolos? Porque incluso los científicos dicen que cada bote de plástico tarda miles de años en degradarse. Tú no estás viviendo lo que predicas. Y me recordé de esta porción de la Escritura donde está hablando de que, pues, mientras el sabio tiene esas bendiciones en su mente, esas bendiciones que están en su cabeza, eso que baja a una memoria bendita porque sus acciones están junto con lo que él cree. Ese hombre que tiene un sabio corazón, que recibe los mandamientos de acuerdo al verso 8, es un hombre que camina en integridad porque anda confiado, es un hombre que tiene un manantial de vida en la boca porque vive esa relación con la sabiduría, ha decidido caminar y ha decidido escuchar la voz de la sabiduría, entonces cumple lo que habla. A diferencia del hombre impío, que vamos a leer a la porción de la necedad de estos versos, donde dice que la violencia cubrirá la boca de los impíos, mas el nombre de los impíos se pudrirá, mas el necio de labios caerá, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado, y el necio de labios será castigado, y el que guiña el ojo acarrea tristeza. Entonces, esto es como una explicación de cómo puedes tú leer cuando encuentres algo similar en la Escritura, y me gustaría a lo mejor, por eso incluso vamos a cambiar a video porque puede ser que nos ayude mejor a entender, pero cuando tú ves como un título o un proverbio que es muy parecido a otro, como por ejemplo lo que vimos ahorita en el verso 6 y luego se repite en el verso 11, el verso 6 y 11 son muy parecidos, fíjate bien cómo están estructurados, qué hay adentro de ese como paréntesis, si me gusta decir, cuando tú encuentres algo que está muy parecido en el libro de Proverbios, fíjate lo que está en medio, porque puede ser como un verso, como un coro dentro de unas estrofas que es importante que llames, que es importante que pongas tu atención ahí. Y esto es parte de considerar la Escritura. Ahora, si bien es cierto, ahorita quiero decirte, amigos, yo sé que es noche, ya casi van a ser medianoche en México, pero estamos haciendo un ejercicio espiritual y el ejercicio cuesta. Entonces, si tú quieres escudriñar la Escritura, es importante que veas qué te está diciendo. Y estos dos caminos están hablando de una persona que está haciendo que la sabiduría corra desde su mente hasta su boca. La abundancia del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y aquí es importante que te está dando a conocer que la gente que realmente ha sometido su vida a Cristo es una persona que da fruto en diferentes áreas de su vida, que van desde su pensamiento, desde su memoria, desde la manera como ve los mandamientos, desde la manera como camina en integridad, hasta en su manera de hablar. Es una integridad que va desde tu mente hasta lo que hablas. Ahora, ninguno de nosotros puede gloriarse en haberlo logrado sin la intervención de Dios. Y por eso insisto en el tema de hoy, porque esa es la bendición del Señor, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y me llama la atención porque si nosotros hacemos un pequeño paréntesis, porque esto es importante, acuérdense que, perdón que se escuche luego que estoy lejos, pero estoy tratando de voltear a mi Biblia, y acuérdense que sí es para mí muy importante que tengas un buen podcast, que tengas un podcast de calidad, pero también no quiero hacerlo tan formal que esto se convierta en algo, pues nada más que le sirve a mí, ¿no? De decir que bien se escuchó, sino que también sea algo bien, bien importante para ti, que lo puedas tú compartir y estar, pues casi que sentado aquí a la mesa con nosotros. Entonces, acuérdense, el Antiguo Testamento es una sombra de lo que el Señor Jesús mostró ya en el Nuevo Testamento. Ahora, esto que estoy diciendo no es para que digas, bueno, mejor nada más leo el Nuevo Testamento, porque te pierdes de todo. El hecho de decir que es sombra se oye un poquito raro, pero también es la sustancia. De ahí viene todo, tú vas a entender tu historia. No solamente estamos hablando, no necesitas ser un judío para tú entender que esto es la promesa
del Padre para ti, para tus hijos, para tu familia, y cómo se desarrolló y cómo la historia del Evangelio, como unas personas pretenden decir, no es un invento del siglo II o del siglo XI. Realmente es algo que Dios se ha revelado, el Evangelio, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, bajo esa premisa de que el Evangelio ha estado en la mente de Dios desde antes, el Evangelio no es el plan B, el Evangelio muestra la supremacía del amor de Dios, podemos ver que se cumple en las Escrituras. Entonces, bajo la premisa de lo que estamos de lo que estamos viendo ahorita, que la bendición de Jehová es la que no añade tristeza con ella. Lo que yo quiero que tú te pongas a ver es lo que el Señor Jesús está hablando ya a los fariseos. Y es bien importante que tú lo veas, porque ellos estaban tratando de buscar la bendición a través de todas las cosas que estaban haciendo, sin importarle lo que había en su corazón. Y tú lo puedes ver en el Evangelio. Por ejemplo, es muy sencillo verlo en el Evangelio de Marcos, cuando al inicio el Señor está sanando al hombre que tenía la mano seca. Y ahí el Señor les está diciendo que cómo es posible que se enfurezcan de que lo sana en el Sabbat, si realmente lo que el Señor estaba buscando, que su corazón fuera un corazón sincero. Y luego cuando el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 7 está hablando a los fariseos, y está hablando de lo que vino a hacer Juan el Bautista y cómo lo despreciaron y cómo lo desecharon simplemente por el mensaje que tenía, esa bendición que ellos creían en guardar la ley de una manera que les daba el honor y la honra a ellos, realmente les trajo tristeza. Y si la Biblia es verdad, y lo que estamos nosotros viendo del capítulo 9, que nuestra manera de vivir y nuestra manera de ver la sabiduría, como lo vimos en el episodio pasado, son el fruto de labios que confiesan su nombre, que no estamos hablando simplemente de lo bonito que se puede ver tu vida cuando eres bien ordenadito, cuando doblas bien tu ropa, cuando tienes bien limpio tu cuarto. Si tú lo ves de esa manera, el cristianismo solamente va a ser como una serie de consejos que te los puede dar hasta Marie Kondo, que te enseña a vivir una vida minimalista. Y entonces la Biblia se reduce simplemente a una serie de consejos, cuando realmente lo que Dios está haciendo es cambiar tu corazón para dar el fruto de labios que confiesa su nombre. Ahora, eso no quiere decir que cuando alguien venga y reprenda tu vida porque no limpias tu cuarto, porque no organizas tu vida, porque tienes muchas deudas, básicamente lo que te estoy diciendo ahorita es que cuando tú vives una vida en desorden, una vida fuera de Dios, una vida como lo estamos viendo, como ahorita empezamos nuestro estudio hoy, básicamente quiere decir que no estás dando el fruto de lo que hay en tu mente y solamente has accedido al Evangelio de una manera intelectual. Y no es para que tú digas, no me gusta nada de esto porque me estás condenando. No te estoy condenando. ¿Sabes lo que está pasando? Te estoy anunciando el Evangelio, que hay necesidad de frutos. Básicamente a personas que han pasado una vida en las bancas de una iglesia escuchando la palabra del Señor, y el Señor viene un momento de tu vida a buscar fruto y no hay fruto. Entonces es momento de que te llame la atención y veas en dónde he puesto mi fe, porque no hay fruto. Y la respuesta inmediata de nosotros es la de los fariseos, de querer acallar a lo que estamos escuchando, incluso reprender al diablo y decir, yo sé quién soy en Cristo, y te ofende, pero cuando tú te das cuenta y tú sabes, y tiene tiempo que el Señor ha estado hablando a tu corazón, estas son palabras de vida. Y entonces se convierte en una petición de oración. Fíjate cómo comenzamos hoy. El que guiña el ojo acarrea tristeza. Y esto que voy a leer, el proverbio 10, es un proverbio no antitético, es un sintético. ¿Qué quiere decir eso? Que se explica a sí mismo. Se explica de manera de amplía la primera parte del verso. Dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Es bien importante que veas que guiñar el ojo y necio de labios. Esto es muy importante porque en alguna porción de la Escritura se comienza a hablar de personas que hablan con las manos, que hablan con guiños, personas que en su sí no es sí ni su no es no, en términos, vamos a llamarle evangélicos, y son personas que son falsas.
de acuerdo a la Escritura, es una persona necia. Dice que el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Este es un sintético, tanto el que guiña como el necio de labios. Es una persona que desparrama sus palabras, no tiene censura. Y no te estoy diciendo no seas así. Lo que te estoy diciendo es, amado, si tú te has dado cuenta que tu manera de llegar a conseguir algo es a través de manipulación. Hombres y mujeres que me están escuchando, que tienen un matrimonio, si tú no has podido llegar a una conexión espiritual con tu esposa para pedirle las cosas como son, por el contrario, utilizas manipulación. ¿A qué me refiero con eso? Enojos. Yo lo he hecho. Cuando de repente llega mi esposa y yo le hago muecas y le pongo serio, estoy esperando a que me diga, bueno, ¿qué tienes? Para entonces explotar y no poder, como dice la Escritura, aplicar Mateo 18 con ella y decirle, mi amor, fíjate que me sentí mal como dijiste. A lo mejor sí, ser vulnerable a que me diga, ay, ¿a poco por eso te molestas? Y decir vulnerablemente, sí, amor. Me ayudas a orar, pero no, hemos de controlar la situación nosotros y empezar a guiñar los ojos. Y eso de guiñar ojo a lo mejor para un mexicano, para un latinoamericano del siglo XXI occidental es pues a lo mejor como coqueteo, pero básicamente es todo nuestro lenguaje no verbal que usamos para manipular. Y te acarrea tristeza. Porque en lugar de ser vulnerable como Cristo te lo dice, por ejemplo en la iglesia, ¿cómo sería guiñar el ojo en la iglesia? Cuando tú en lugar de ir con el hermano que te está ofendiendo, vas y juntas firmas. Oye, ¿qué te parece esta idea de que si alguien viene y te dice esto, no te saluda y simplemente estás inyectando veneno entre una persona y otra? Y el enemigo sigue usando tu carne y usándote a ti para traer destrucción a la novia de Cristo. Acarrea tristeza. Lo que Dios está pidiendo es que pierdas el control y aprendas a enfrentar a lo que tú tienes en tu corazón. Y a lo mejor, ¿qué es lo peor que te puede pasar cuando tú vas con un hermano y cumples la palabra? Vives el evangelio. Hermano, fíjate que me ofendí porque no me saludaste. ¿Y qué es lo peor que te pueda pasar? Que te diga, ay, no inventes, ya madura en Cristo. Pues sí, puedes orar por mí. Y ya. Y se acabó. Y a lo mejor la siguiente vez va a decir el hermano, déjame ir a saludar a este porque se va a sentir. Y ya le tocará a él. Pero tú ya en tu corazón no acarreaste tristeza. Cosas tan sencillas como no tomar prestado. Cosas tan sencillas como confiar en el Señor y no manipular. Decir las cosas como tú las quieres. Y si no te atreves a hablar, es porque a lo mejor el Señor te está diciendo, cállate y ora. ¿Sí me explico? Bueno, entonces ese es camino de vida. Y no es para que diga, el primer paso de todo cristiano es ser una persona que dice lo que piensa. No, ora al Señor y dile, enséñame a hablar. Como dice, te haré entender y te enseñaré el camino por que debes de andar. Seguimos. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitud de faltas. ¿Cuántas veces tú pretendes amar a tu hermano, pero realmente lo que tienes en tu corazón es odio? Y ve el fruto, acuérdate, siempre te digo, semilla y fruto, cuando a lo mejor tu manera incluso de orar en tu grupo de oración por la hermanita que no te cae muy bien, pues simplemente ha hecho rencillas y ahorita es un gran relajo en la congregación o en tu familia, porque no hubo amor, y el amor cubre multitud de faltas, y el ejemplo nos lo da nuestro Padre. Y lo podemos ver nosotros en Primera de Juan, capítulo 3, capítulo 4 y el capítulo 5, que habla realmente de que una persona que no ama a Dios no conoce porque Dios es amor. Y es fácil de verlo en la iglesia, pero ¿qué tal en tu matrimonio? Yo no odio a mi esposo, yo no odio a mi esposa, pero oye, ¿hay rencillas? Porque las rencillas son el fruto del odio. Y si nos vamos a Mateo capítulo 7, oyeron que fue dicho... Mateo 5, 6 y 7, cuando está Jesús hablando en el Sermón del Monte, oyeron que fue dicho, no cometas homicidio, pero si tú odias a tu hermano, ya eres reo de juicio. Pero ves realmente que esto es pesado y no es como una lista de cosas que voy a hacer. Bueno, está bien, Dios, ya voy a ser bueno. No, no lo eres. Has de pedirle ayuda a tu Señor Jesús. En los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del farto de cordura. Hay fruto
Hay fruto de prudencia. Sabes cómo y cuándo hablar. No llegas a una conversación a querer ganar la conversación si no hay prudencia, hay honra. Pero no es por tu habilidad elocuente de abrir la boca, ni siquiera como muchos de los hombres que me pueden estar escuchando que creen que hay algo loable en su silencio, en ser pasivo-agresivo. No voy a decir nada. Ya no voy a decir nada porque a lo mejor a mí me dijeron alguna vez, ya no abras la boca. Bueno, ya no voy a decir nada. En lugar de poner delante del Señor y abrir tu boca en un momento de dificultad en tu casa para orarle al Señor. Por eso que en los labios los labios del prudente se halla la sabiduría. Hallas a Cristo cuando habla en la boca, porque se guía al Señor, más la vara, la reprensión. Y esto habla mucho de que no hay pecado que no lleve castigo. Hay vara, y es para la espalda del falto de cordura. Los sabios, versículo 14, guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. El sabio guarda la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana, desparrama todo. Habla mentira, y es bien fácil que tú te desmarques ahorita y digas, qué bueno que no soy necio. ¿Lo eres? Cuando abres tu boca solo traes calamidad. Me pasa de repente cuando yo quiero hacer algo bueno, corregir a mis hijos, y lo único que sucede es que es una gritadera. Y he de buscar a Cristo y pedirle que me ayude a corregir a mis hijos en el temor de Jehová, no en el temor a su padre porque es un tirano. Las riquezas del rico, y este es un proverbio muy interesante porque no es antitético, es sintético. ¿Qué quiere decir que es sintético? Que hace una síntesis de lo que está diciendo. Es un mismo lado, es una misma maldad. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. Ambos están torcidos, porque están poniendo su confianza en lo que ellos hacen. Y aquí es donde viene el otro lado. Leí el versículo 15. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. Y luego, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Y así como la riqueza destruye al rico, es su ciudad fortificada, el desmayo de los pobres es su pobreza. No están poniéndolo en el Señor. Y entonces dice que la obra del justo es vida, y el desmayo más el fruto del impío es para pecado. Fíjate, camino a la vida, versículo 17, es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Esto es bien interesante, el fruto de una persona, que cuando te traen reprensión, es vida para ti. Gracias porque me instruiste. Y puede ser que tú a lo mejor en tu exterior quieras para aparentar que amas la instrucción, pero en la manera en cómo vives con otras personas da a conocer que solamente es de dientes para afuera, porque realmente estás siendo una persona de hierro, no de fierro o hierro, sino de hierro, de error. Verso 18, fíjate, es bien importante, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Verso 12, el odio despierta rencillas. Verso 18, el que encubre el odio es de labios mentirosos. Si estás viendo rencillas en tu familia, en tu casa, en tu congregación, en tus relaciones, quiere decir que hay odio. Y has de orar al Señor para que te ayude. Como decía David, Padre, líbrame de los pecados que son ocultos a mí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser personas que no encubrimos el odio, porque ve mismo proverbio no es mismo proverbio, pero el mismo ejemplo que es un proverbio sintético. El que encubre el odio, versículo 18, es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Cuando tú encubres el odio, propagas calumnia. Porque en lugar de ir a arreglar el problema con la persona que estás ofendido, vas y lo propagas. El ser humano es muy dado a ir a juntar firmas. Y que eso a lo mejor dices, no te entiendo qué me estás diciendo eso, Julio. Cuando quieres hacer un movimiento social y quieres ir a convencer gente de lo que estás diciendo, a lo mejor quieres ir a poner algo al gobierno para que cambien una situación, vas y juntas firmas. No cambien la ruta 25 del camión que pasaba enfrente de mi casa y era muy difícil. Te vas a juntar firmas. Y entonces ya vas con la persona encargada y dice, mira, hay 20,000 gentes que no lo quieren, entonces a lo mejor puedes mover algo.
Y tú tienes un problema con alguien y vas y dices, oye, ¿qué te parece? Y vas manipulando. Y estás tratando de juntar gente que esté contigo para decir, no, pues estoy bien. Y es como nosotros manejamos en el siglo XXI la manera de que generar verdad no la buscamos en la palabra, sino en las estadísticas. Dicen, más del 60% de las personas acaban en divorcio, por lo tanto el matrimonio no es bueno. Son patrañas. Porque puede ser posible que la mayoría de las personas que estés yendo a buscar sean iguales que tú, estén iguales de perdidos que tú, y el Señor quiere instruirte. Entonces deja de propagar calumnias y arrepiéntete. En las muchas palabras no falta pecado. Y eso va también para los que predicamos la Escritura. Entonces por eso nuestra palabra debe de estar saturada de lo que la Escritura dice. Porque en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y esto es muy importante, también es fruto. Y quiero hacer un paréntesis, porque hace unos momentos estuve hablando de las personas que son pasivo-agresivas y que están tratando de dañar con su silencio. Y más aún en el matrimonio, puede ser que quieras decir, mira, ahí está, yo estoy refrenando mis labios. Sí, pero no estás refrenando el herir a tu esposa. Porque en ese momento tu esposa está pidiéndote que te expreses y tú con tu silencio, o tu mujer también con tu silencio, estás hiriendo al otro. Y entonces no estás, a lo mejor puede ser que estés refrenando tus labios, pero estás encubriendo el odio y eres de labios mentirosos. Entonces esto es un camino, y si te das cuenta, todo lo que he estado tratando de atacar son aquellas cosas que fijan nuestra seguridad en lo que nosotros hacemos desde el pecado de nuestra vida. Y lo que Dios ha estado tratando de hacer con nosotros desde que está revelando su palabra es: suelta tu vida y agárrate de la cruz, agárrate de mí, quítate todas tus seguridades que realmente son inseguridades y perdona, pide perdón, arrepiéntete y déjame que yo dirija tu vida. Deja de estar celando a tu marido, deja de estar celándola a ella, deja de estar utilizando el guiño con ojos, manipulaciones, odios, rencillas, contiendas. Cosas que te hacen ver bien a ti, pero delante de mí son abominación. Y yo te estoy hablando desde las esquinas, desde las entradas de la puerta. No, es muerte, es la mujer insensata, es camino de perdición. Es violencia, es tristeza para ti. Y a lo mejor ahorita puede ser que estés muy enojado con lo que estoy diciendo, pero el Señor te está hablando. Mira lo que dice aquí: plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. No tiene valor. Y fíjate, a mí me recuerdo mucho cuando un pastor, cuando yo estaba joven, a los 17 años, cuando el Señor estaba tocando mi vida fuertemente, y yo quería guardar mi pecado, y yo hacía todo lo posible para que nadie se enterara de mi pecado, y me decía: joven, el diablo te odia. El diablo quiere destruir tu vida, y ahí estamos nosotros apacentando nuestra carne y no dando nuestro brazo a torcer, incluso rebelándonos contra Dios con una Biblia bajo el brazo. Y la vida, el corazón de los impíos es como nada, no es nada, pero la plata escogida es la lengua del justo. Y es fruto, hermano. ¿Cómo son tus conversaciones? ¿Cómo hablas tú? Y no estoy hablando de que pongas una fachada, porque si es fachada, se nota. Y a lo mejor tú no lo notas, pero las demás personas lo ven. Y el Señor te quiere rescatar, amado. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Tú traes paz a los tuyos. Yo no estoy hablando que tengas discípulos afuera de tu casa, porque la palabra del Señor siempre habla de empezar por tu casa. Apacientas a los tuyos, papá, padre de familia. Siempre le hablo a los papás porque yo soy de ellos. Yo soy de tu club, soy el club de papás que estamos a lo mejor tratando y luego no podemos. ¿O realmente tú estás acarreando tristeza? ¿Estás apacentando o mueres por falta de entendimiento? Y entonces aquí es donde se cumple lo que estamos tratando de escuchar, porque te das cuenta que cuando tú
comienza siendo hijo, cuando tú cumples todo eso, te das cuenta lo que dice el verso 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amado, ¿quieres continuar tú intentándolo por tus medios? ¿O quieres tomar la bendición del Señor? Gente que escucha el podcast dice, ya cuando escuché lo que estabas diciendo ya me quería convertir. Y es cierto, las personas que hemos escuchado el Evangelio, cuando lo volvemos a escuchar, es poder de salvación. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y yo entiendo que el creyente vive en victoria, pero el creyente también tiene momentos de Romanos 7, cuando junto con Pablo decimos, miserable de mí. Y cuando estás así, es muy probable que llegues a Romanos 8, cuando te das cuenta de la obra de Cristo. Deja de intentar por tus medios, porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Y no estoy hablando de la bendición, te das cuenta, no es la bendición de una vida sin deudas o una vida con mucho dinero, es la bendición de una vida con Él, que se manifiesta no solamente en tu cuenta bancaria o en la limpieza de tu casa, de tu auto, sino se manifiesta en tus relaciones. Cuando has depuesto la necesidad de ganar conversaciones, cuando has depuesto la necesidad de manipular, cuando has depuesto la necesidad de encubrir el odio, cuando has depuesto la necesidad de desparramar ira, de desparramar y de no apacentar a la gente, sino realmente eres prudente, eres sabio, pero porque Él te transformó. Amado, estás en sus manos. Déjate moldear. Es costoso, pero es la mejor decisión de tu vida. Ya es medianoche en México, aquí son las 10 de la noche. Puede ser que escuches esto después, pero es una buena manera de empezar la semana. ¿Qué te parece si oramos? Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es el Logos, Cristo, tu sabiduría, la mente de Cristo encarnada, visible, tangible, presente, resucitada, y luego bajo la promesa del Dios de Proverbios 1:23 y luego de Joel 2:28, habitando fuertemente en nosotros. Espíritu de Dios, sé con cada oyente, sea creyente o no. Si no es creyente, llévalo al arrepentimiento, que te conozca. Y si es creyente, también llévalo al arrepentimiento, a la unión con Cristo, a la santificación. Que tengamos la esperanza de ser tus hijos y estar contigo. Señor, te amamos. Señor, queremos que estés siempre con nosotros. Amén y amén. Amados, gracias por estar siempre con nosotros. Estaremos muy pronto anunciando un nuevo episodio de Lux. Mientras tanto, puedes escuchar los episodios pasados. Si no lo has hecho, comparte esta transmisión. Te invito a que vayas a www.luxpodcast.com. Visita la página, visita los estudios que tenemos, y luego si tienes oportunidad, visítanos también en la plataforma de Spreaker. Búscanos en www.spreaker.com/user/Lux Podcast. Aquí nos vemos la próxima vez. No tenemos una cita fija, pero sí estamos listos para estar con ustedes. Gracias y hasta la próxima.